Bendiciones, amados amigos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Pastor, bendiciones, buenas, ¿cómo está usted? Dios la bendiga, pastora, y para nosotros es un placer de estar de nuevamente con ustedes, llegando a sus hogares, a sus mentes y a sus corazones, y pudiéndole hablar de esto que es lo más importante que hay en todo el mundo, que es la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con un tema y tiene que ver con el orgullo. Entonces, el tema es, ¿el orgullo puede ser tu salvación o tu perdición? Pastor, vamos a tratar el tema del orgullo. El tema del orgullo, hay muchas formas de la persona ser orgulloso. Hay muchos que se creen por la juventud, hay otros que se creen por lo de la plata. Bueno, hay muchas formas, pastora, que vamos a di en el transcurso de este tiempo de tratando de desmenuzar bíblicamente lo que significa el orgullo. Así que te invito que vayas al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33, y dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Aquí estamos hablando de Jesús. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó a los 12, estamos hablando de los discípulos, y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a detenernos aquí, pastor, para poder explicar este pasaje tan hermoso del cual el Señor les hace ver a sus discípulos de qué manera Él quiere enseñarles sobre esta palabra de la cual estamos viendo de que Él nos dice de que debe ser el postrero, el servidor de todos. Pastora, si estamos analizando el tema de la Biblia y vemos ahí la grandeza de Dios y estamos viendo la humildad con que él le hablaba a sus discípulos. Cuando él hablaba de que el mayor tiene que ser el menor, nosotros nunca nos podemos señorear y hay muchas veces que a nosotros se nos crece el ego, pastora. Cuando el ego se nos crece, nosotros queremos ser más que toda la gente. Y en el pueblo de Dios, ninguno debe de señorearse, que se llame evangélico, se llame pastor, se llame lo que se quiera llamar, y quiera ser más que nuestro Señor Jesucristo, no ha conocido a Dios todavía. Porque Dios es amor, Dios es humildad, Dios es todo para con nosotros siempre. Si nosotros nos damos cuenta, pastora, con qué humildad lo hizo Él, da su vida para la salvación de todos nosotros. Amén, amén. Pastor, y yo me detengo un poco en esta palabra donde él dice más, ellos callaron. Porque dice al principio de la palabra del 33, dice: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, o sea que mire que todo el tiempo pasó, cuando hubo esta disputa, esta situación entre los mismos discípulos, dice allí que él llegó a cierto lugar, dice a Capernaum, dice que allí les preguntó: ¿por qué disputáis? ¿Por qué contendáis? ¿Por qué hay ciertas diferencias? Entonces mire que aquí habla donde dice que cuando él les preguntó, ellos callaron. Y dice: ¿por qué en el camino había disputado entre sí? Como quien dice, ¿por qué estaban discutiendo entre Ellos ustedes estaban, mismos? ellos estaban discutiendo, pastora, ellos iban, el uno quería ser más que el otro. El otro decía que él sabía más. Y el Señor, con paciencia y con mucha prudencia, en el camino los dejó que ellos hablaran lo que quisieran. Entonces, mire, hay veces que nosotros también tenemos que coger la misma fase de nuestro Señor. Nosotros cuando alguien está actuando de mala manera, que está hablando, que está escarneciendo a otro, nosotros en ese momento no podemos reprender a esa persona, porque nosotros entramos en la misma tona, porque si esa persona
que va contendiendo con el otro es porque no ha tenido el conocimiento y va fuera de casilla, como se puede decir. Entonces, si nosotros vamos a buscar la solución en ese momento, vamos a buscar es empeorarlo. Por eso el Señor cogió con mucha paciencia y mucha prudencia. Cuando llegó a la casa fue que ya Él los llamó, como quien dice, los voy a reconvenir a ver para ver qué es lo que esta gente quiere. Bueno, y seguimos leyendo las escrituras, dice. Y les dio un ejemplo muy lindo. Y tomó a un niño y lo puso entre medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibiere en mi nombre a un niño como a este, me recibiera a mí. Y el que a mí me recibiere, no me reciba a mí, sino al que me envió. Bendito Dios, qué palabra tan hermosa, pastor. Vea, cuando el Señor habla y hace una semejanza de un niño, si usted puede analizar, pastora, los niños pueden estar juntos y de pronto salieron de discusión, de pelea, y el uno se apartó para allá, el otro para acá, al cabito rato están juntos sin ningún rencor. Así es. Entonces nosotros tenemos que también ser así, de esa manera como el Señor quiere que nosotros seamos. Que nosotros las cosas las vayamos olvidando. Que nosotros no seamos creador de rencores. Que nosotros tengamos la capacidad de discernir y solucionar todas las dificultades que se nos están viniendo. Si nosotros nos ponemos a meditar la palabra de Dios, ahí está, aquí está todo el manual de todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer, y aquí está. La Biblia no le va a prohibir a nadie nada, pero sí está diciendo qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Bendito Dios. Entonces el orgullo te dará la razón, pero no te dará la felicidad, pastor. Pastora, vea, cuando comenzamos yo le decía que hay muchas personas que son orgullosos porque, por ejemplo, hay un joven. Ellos se creen y son orgullosos por la juventud. Bueno, hay otros que son orgullosos porque tienen alto dinero. Hay otros que el orgullo es porque andan en un carro, porque andan en una moto nueva, y el otro anda de a pie. Cuando nosotros estamos perfilados, pastora, nosotros tenemos conocimiento de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, nosotros, en la persona, no debe de creerse por su juventud, no debe de creerse por lo que tiene, porque si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, tampoco debemos de creernos porque yo soy más que nadie. Aquí nadie es más que nadie, aquí todos somos iguales. Hay muchas diferencias de capacidades o como también de situaciones económicas. Porque el uno tenga situación, que la situación del ser solvente bastante, que sea que viva en una comunidad bien destacada como adinerado, jamás en los amases debe de ser orgulloso, porque la plata no lo va a salvar. A nosotros nos va a salvar nuestro Señor Jesucristo. Entonces te preguntarías, ¿cómo se le podría decir a una persona que es orgullosa? Acuérdense que yo les había dicho desde el principio en el tema, dice que el orgullo te puede llevar a la salvación o a la perdición. Vemos que esas personas son vanagloriosas, ingreídas, petulantes, arrogancias, tienen un endiosamiento y soberbias. Dice que también son intolerantes, tienen una altivez. Cuando nosotros tenemos de todas esas cosas que está nombrando la Biblia, altivez, es que nosotros miramos al resto de personas como una pulguita o como una cosa que anda muy por debajo de la tierra, y nosotros somos los que andamos por arriba. Pastora, en este tiempo es donde usted ve la gente encontrándose el uno con el otro. Y es donde usted va a ver una diferencia, porque estamos en una temporada.
La juventud hoy en día se está creyendo porque nosotros, vea, mire, nosotros también pasamos por la juventud. Y si yo, por ejemplo, con ese orgullo, con esa creencia de juventud, no se me había pasado, todo el mundo que Dios le da ese alcance llega a la vejez. Y dichoso, muy dichoso es el que llega a viejo, pastora, porque nosotros no nos podemos vanagloriar, no nos podemos contentar, porque todo aquí en esta vida es pasajero. La plata también es pasajera. Mire, el apóstol Pablo decía que todo eso era basura. Y sí, Señor, el único, porque si yo tengo a nuestro Señor Jesucristo, yo debo de tener una paz interior y Él sabe mis necesidades, pastora, y Él sabe hasta qué día y hasta qué momento yo puedo estar aquí en la tierra. Amén, amén. Mire que vamos a mirar el libro de Lucas, en el capítulo 14, del versículo 7 al 11, y dice la palabra. Yo quiero que analicemos y nos detengamos también para poder explicarla, porque mire que la misma palabra nos enseña cómo debemos de corregir esos caracteres, esa manera de actuar, de pensar, que son cosas que en realidad no edifican. Porque mire que si llega la soberbia, si es arrogancia, si es endiosamiento, todo eso delante de Dios está mal. Entonces miremos que hay mucha vanagloria y de verdad que no estás bien. Entonces, vamos a irnos a la luz de las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 14, dice, 7 versículos. Observando cómo escogían los primeros asientos. A la mesa se refirió a los convidados con una parábola, diciéndole, cuando fueres convidado por alguno a una boda, no te sientes en los primeros lugares, no sea que el otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo, él te convidó a ti y te diga, da el lugar a este. Y entonces comieres con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando vengas, el convidado te diga, amigo, sube arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Bendito Dios, vamos a detenernos aquí un poco, pastor, porque mire esta palabra de una manera como el Señor en parábola le expresa. Esto fue en unas bodas, esto pasó, dice que en el libro de Lucas dice que los convidados de las bodas. Pastora, nosotros tenemos que tener mucho conocimiento. Por eso es que estamos hablando de eso, se llama ego, porque aquí hay muchas veces que nosotros, porque ya sea yo ha llegado a una parte, yo tengo que ocupar los primeros lugares. No, nunca jamás que de entre ese espíritu de, de, De de, vanagloria. de vanagloria en nuestras vidas, porque nosotros no podemos ser más que nadie. El Señor se refiere en parábola, por eso es que hay muchas veces que nosotros decimos que yo soy el que estoy afianzado, yo soy el que estoy agarrado de nuestro Señor Jesucristo. Y yo soy el que estoy primero. Vamos a ver que yo no me puedo dar ese elogio yo mismo. Yo debo de estar pensando que nuestro Señor Jesucristo yo le debo de estar pidiendo perdón diario a diario y todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese pleno conocimiento y esa plena confianza que yo aquí en la tierra yo soy el único o que soy el mejor. No, nosotros no podemos declararnos en ese estado. Nosotros siempre debemos, pastora, de tener el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle mucha humildad y mucha sabiduría a Él todos los días para poder nosotros sobrevivir aquí, estos días que estamos viviendo aquí en la tierra.
para que nosotros no vayamos a cometer esas imprudencias, que yo soy el primero, que no, yo no soy nadie delante de los ojos de Dios. Pastor, y es que si nos damos de cuenta, cuando Él nos habla en los primeros versículos que leímos de cuando estuve allí en Capernaum, mire, dice que te tenían que ser los postreros. Cuando estamos hablando de los postreros, hay muchas veces que la gente cree de que yo soy el primero y el que está por allá. Por eso nosotros hay veces que nosotros decimos, no, vea que el que está en la calle no, el que está en la calle, el que está en situación de calle, el que está haciendo lo que no debe hacer, después que tenga un arrepentimiento, es muy, ¿cómo le digo? Que se puede pasar a la creencia que nosotros llevamos, porque hay veces que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero el otro que viene con una sed verdaderamente del Señor Jesucristo, ese le entregó su vida de lleno y de corazón. Por eso nosotros no podemos dudar de nadie. Por eso yo lo he dicho y lo sigo diciendo, pastora, que eso hay veces, yo siempre lo he catalogado y lo catalogo, la vida del cristiano es como cuando uno tiene dos racimos de plátano en el campo. Corta uno hoy y a los 8 días corta el otro, y el que cortó de último, ese se va a madurar primero. Así a veces es el cristiano Y a veces también. está a lo más de bonito, el racimo. Y así muchas veces nosotros llegamos primero a ser, llegamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo, pero resulta de que yo diariamente estoy ocupando sillas. Y después al tiempo viene otro que ya se arrepintió, y ese hombre que viene con toda para servir al Señor, y viene acoplándose y apropiándose de todas las enseñanzas que nuestro Señor deja. Pastor, Sí, entonces vemos aquí algo y es que, entonces dice, entonces porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido, pastor. cuando nosotros, hay veces que nosotros creemos que somos más, es cuando somos menos que los otros. Entonces nosotros tenemos que buscar la perfección de Jesucristo. Y si nosotros andamos en esa, buscando ese redil de nuestro Señor, ¿en qué parte de la Biblia está donde el Señor se señoreaba sobre toda la gente? No, Él lo podía hacer y no lo hizo, ni lo está haciendo. Ni lo está haciendo, pastora. Él nunca jamás de los jamases sobrepasó a nadie. Así y es. sabiendo, si nosotros vamos y miramos el caso de la samaritana, cuando le dijo, dame de beber, y ella le dijo de que los samaritanos y judíos no se gustaban entre sí. Entonces que ella le pedía agua para ella no volver más a ese pozo. Y él le estaba hablando espiritualmente, le estaba hablando de esa vida eterna que él da. Y ella le estaba hablando terrenalmente, porque nosotros nos pegamos, pastora, nos pegamos de lo que hay en la tierra, de las cosas negativas, pero la tierra la dejó el Señor para que todos, mientras que estuviéramos vivos, nos señoreáramos de ella. Pero nosotros no podemos, pastora, pisar más de lo que yo debo de pisar, porque yo tengo que hacer delante de Dios primero, analizarme yo mismo en qué concepto me tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si miramos algo y te preguntarías nuevamente de qué manera se representa el orgullo o se manifiesta el orgullo en una rebeldía, en autoritarismo, en envidia, en crítica, en mal humor, en enfadado y la arrogancia. Cuando nosotros tenemos de todas esas cosas, nosotros tenemos que tener un alto en el camino y mirar lo que yo estoy llevando. Nosotros tenemos que ser muy humildes y sabemos que nosotros podemos hacerlo todo, porque nosotros teniendo a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo, pastora. Nosotros, entonces, vea, hay veces que usted ve un joven en la calle, una jovencita, lo ve, mejor dicho, que usted, esa persona es tan amable, pero hay muchos amables, pero hay otras personas
que uno va por la calle y si es caso le pregunta, ¿usted no sabe a dónde queda esta dirección? Y parece que no le hablara a nadie, parece que le había hablado Hasta lo desubican a uno. al aire, parece que le había... No, pero cuando lo desubican le están hablando, pero hay muchos es que ni siquiera lo voltean a ver. Lo determinan. Porque nosotros hay veces que el joven cree que tratar con el viejo se le va a pegar la vejez. Y la vejez no se pega, la vejez sobre de los años que van pasando, que van transcurriendo, es que ahí es donde viene la madurez. Y nosotros debemos entender que si ya yo estoy maduro y yo no puedo caer en los mismos errores que lleva la juventud. Ahora, cuando la persona es arrogante, vea, pastora, nosotros tenemos que ser muy humildes y nosotros tenemos que saber hablar con una persona de esa. Por eso nosotros no podemos entrar todos los días en cosas que están oyendo los oídos de uno, que estén hablando de uno. Deje eso quietecito, no oyó nada, no vio nada y no habrá problema. Porque nosotros no sabemos cuál es la hora y el día de la partida de nosotros. Y nosotros no podemos tener nada de problema, nada de cosa negativa para entrar al reino de los cielos. Así que vamos a seguir leyendo las escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan. Mire este versículo, pastor, y vamos a detenernos aquí. Mire que aún la Biblia nos enseña de qué manera nos debemos de comportar con aquellas personas que han tenido algo en contra de nosotros, aún han dicho o han hecho palabras que nos han ofendido, pero mire lo que el Señor a donde nos manda, o sea que delante de Dios todos somos iguales. Mire, dice, bendecid a los que os persiguen. Cuando está hablando de persigue es que no es porque el uno vaya adelante y el otro vaya más atrás, no. Es que nos persiguen con palabras, enfuriándole la vida, escarneciéndolo por detrás. Eso se llama perseguimiento espiritual. Cuando la persona en el espíritu está dañándole la imagen a otro espiritualmente, el testimonio no siendo la persona. Oye, pastora, porque hay veces que la gente habla lo que verdaderamente es, pero hay veces que la gente habla equivocadamente del tema que están llevando. Cuando nosotros estamos escuchando y estamos deleitándonos con esta hermosa palabra, nosotros tenemos que tener los oídos para no oír esas cosas negativas por la calle, porque nosotros entonces nos vamos a catalogar igual a ellos, pastora. Claro, claro. Y mire lo que dice acá, que bendecir a los que nos maldigan. Cuando está hablando de eso, cuando yo, por ejemplo, a mí me están, si yo estoy necesitado y esa persona no me quiere favorecer en nada, entonces yo no lo puedo tomar de esa manera. Si esa persona necesita más tarde, yo tengo que socorrerlo para mostrarle una diferencia que yo soy diferente a él. Entonces, tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad viene la prosperidad. Cuando nosotros estamos hablando de la destrucción, estamos hablando de blasfemia, estamos hablando de toda clase de cosas negativas. Y cuando hablamos de prosperidad, estamos siendo prosperados, porque nosotros, nuestro Señor Jesucristo, si nosotros cometemos tantos pecados y Él nos perdona, así también debemos de ser nosotros. ¿Para qué? Para tener una prosperidad espiritual, una prosperidad física, que la gente de afuera, pastora, se esté dando de cuenta de que lo que yo estoy llevando puede ser muy poquito, pero yo estoy siendo bendecido. Nutrido. Bueno, entonces vamos a mirar el 16 y dice: unánimes, está hablando de la unidad, entre vosotros, no altivos, sino asociaos con humildades. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire que el mismo Dios nos habla de la unidad, nos habla de que debemos de estar juntos en armonía. También dice que apropiados, no hacerlo en nuestra propia opinión.
O sea, mire que en muchas ocasiones nosotros hablamos solamente por querer estar bien con alguien o con algo, sabiendo que las cosas no deben de ser así, pastor. Pastora, vea, cuando nosotros estamos cimentados de la palabra de Dios, Hay que sujetarnos. tenemos que vivir conforme lo manda la Escritura. Y si nosotros estamos viviendo conforme lo manda la Escritura, nosotros debemos ser unidos. Porque los dedos, vea, la mano tiene 5 dedos y todos juntos hacen una función buena. Así nosotros también tenemos que hacer una buena función. Aún como miembros de iglesia. Sí, Señor, el que llega, nosotros debemos de irlo formando y no nosotros creernos nosotros lo sabelo todo. Porque nosotros no nos podemos hacer sabios, como dice la Escritura, de nuestra propia opinión. Hay mucha gente y sabemos que tenemos errores. Y cuando el hermano se llega a uno a corregirlo, esa persona comienza a sacar las uñas. ¿Y tú qué? ¿Tú quién crees que tú eres? ¿Tú eres el Dios? ¿Tú eres? No, esa persona no puede pasar desapercibido por los errores que lleva. Pastora, vea, yo en una época estaba por allá en una parte y un cliente me dijo, un amigo mío me dijo, ese señor es evangélico. Yo no era evangélico en ese tiempo, entonces yo le dije, hombre, ¿verdad que usted es evangélico? Me dijo, sí, señor, compa, ¿por qué me dice usted? Yo dije, no, porque el amigo mío me dijo de que usted era cristiano. Me dijo, no, dígamelo, porque si me vio algo raro, me vio una falla para yo corregirme. Yo le dije, no, no es por eso, era para confirmarlo. Mire usted con qué humildad me habló ese hombre. Así es. Así nosotros debemos de ser humildes también. Entender que yo soy un ser humano y que yo no soy perfecto aquí ni en ninguna parte y que yo cometo errores y que yo debo de estar presto para recibir cualquier corrección que me hagan en la calle. Amén. Gloria a Dios. De verdad que es una palabra interesante. Y estamos hablando del orgullo. Y sabemos que es necesario entenderla a la luz de la Biblia. Que todas estas clases de vanidades, de ego personal, está mal delante de Dios. Entonces vamos a mirar el versículo y el capítulo de 2 Corintios, versículo 12. Capítulo 12, versículo 14. Pero vamos a iniciarlo desde el 10. Y desde el 1 también. Ciertamente, esto hablaba del apóstol Pablo, ¿cierto, pastor? Sí, el apóstol Pablo, sí. Dice, ciertamente, no me conviene gloriarme. Él mismo lo hablaba y él mismo lo expresaba. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pastor, mire qué palabras tan bonitas las que este varón expresaba en medio de sus situaciones, dificultades, porque sabemos que fue un hombre perseguido. Fue un hombre que le tocó, aún cuando ya fue convertido, la gente no le creía. La gente pensaba que él seguía con sus mismas cosas de las cuales él hacía antes de perseguir a la iglesia. Y vemos de que este hombre dice que en su momento de conversión, desde su convertimiento, dice que, y ciertamente no me conviene gloriarme. Mire cómo el Señor le fue moldeando, pastor, su carácter, le fue moldeando y llegó a una humildad tan hermosa. Lo que pasa es que cuando nosotros, todo el mundo, pastora, cree en Dios, pero creemos en Dios a su manera de cada quien. Y nosotros tenemos es que creerle a Dios, que es muy diferente. Y el apóstol Pablo le creyó a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, estamos creyendo que Él es el Dios Todopoderoso. Estamos creyendo que Él dio su vida por la salvación de nosotros. Estamos nosotros creyendo de que yo vivo aquí en la tierra por misericordia de Él. Tenemos que creer que yo fui formado para servirle a Él, no para la misma destrucción mía. Porque hay que mirar, pastora, cuando la persona
está haciendo lo que no le agrada a Dios, no vaya a creer que está destruyendo a Dios, se está Él destruyendo mismo. él mismo, la misma persona. Y por eso el apóstol Pablo hay que admirar la obra que hizo el apóstol Pablo y decía que no se vanagloriara, ¿cierto? Él alante de nadie. Y si nos damos de cuenta que el apóstol Pablo era uno de los 12 discípulos del Señor, era uno de los más preparados académicamente, Sí, porque él se sabía como 5 idiomas. Entonces nosotros tenemos que entender que esa persona, una preparación académica con una preparación espiritual, eso es lo máximo. Pero hay veces que nosotros nos preparamos aquí en la tierra, pero para contender, para hablar cosas que no debemos de hablar. Pero si la persona se prepara académicamente con una preparación espiritual que le toca, lo tiene todo, pastor. tiene todo, y que le toca a la persona de manifestarse y aguantar cosas como el apóstol lo hizo. Sí, y mire que el mismo apóstol aquí en el mismo capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Mire que él también pasó pasó situaciones como hoy en día nosotros las vivimos. Dice que debilidades, afrentas, me imagino en las cosas que él tuvo que enfrentar con las personas que lo perseguían. En necesidades, también tuvo necesidades. En persecuciones, cuando fue perseguido. Dice, en angustias, porque también tuvo. Porque cuando soy débil, entonces más fuerte soy. Mire qué palabra tan hermosa la que él expresaba, donde dice que en ese momento de estas situaciones que él tenía que afrontar o enfrentar, dice que él era fuerte en medio de esa, porque él también se sentía débil. Cuando el apóstol estaba hablando de que él, en medio de la debilidad, él se sobreponía, porque en el libro de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que Que me me fortalece. fortalece. Cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pastora, miramos la creencia del apóstol Pablo. Miramos la gran fe del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que entender si el apóstol Pablo sufrió persecuciones, porque él también fue perseguidor de la iglesia del Señor. Y cuando nosotros somos perseguidores de las cosas negativas, nosotros tenemos que entonces que perseguir y ser piedras de tropiezo de lo positivo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado al apóstol, dice que él cayó en tierra y cuando él recibió el bautismo que le hizo Ananías, le cuento una cosa, que él preparaba los mensajes y la gente en cambio de oírle bien lo que hacía era atemorizarse. Y dice la escritura que él se esforzaba más. Nosotros cuando la gente no nos crea, también nosotros debemos de esforzarnos más para que, pero no para que la gente vea el cambio, para que la gente vea ese Cristo que yo tengo es el que me está respaldando, no lo que hay en las cosas negativas. Entonces vemos que el orgullo trae al hombre inquietudes, ruina, ociosidades, pobreza, miseria. El orgullo te destruye. La persona orgullosa no va a conseguir nada en ninguna parte. Porque si hay una persona que tenga, por ejemplo, que tenga muchas comunidades económicas, el otro que tiene también, pero resulta que aquella persona es humilde, no mira con buenos ojos a aquel otro el que tiene esa prepotencia, porque ya yo los he oído. Claro. Y entonces dice, no, con esa persona no se puede tratar, porque esa persona es muy posesiva. Esa persona, entonces, eso
tarde o que temprano, todo va disminuyendo porque la gente se le va retirando. Así tenemos nosotros que ser bien preparados con ese diseño de la palabra de Dios para que nuestro Señor Jesucristo no se aparte de mi lado. Que no nos perjudique ninguna de esas cosas negativas en nuestra vida cotidiana, pastora. Entonces el orgullo te puede llevar a la salvación o a la perdición. El orgullo te dará la razón, pero nunca te dará la felicidad. Cuando se está hablando de que le da La razón. la razón, cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Porque aquí en la tierra nosotros no podemos hacer nada, pastora, mientras que no estemos haciendo cosas abajo de la cobertura de nuestro Dios. Y la persona cree que en sí tiene la razón porque es orgullosa, porque es prepotente, porque se cree un egocentrismo de ella misma. Puede que ella obtenga eso, pero la felicidad nunca la va a tener. Por eso es que hay veces que dicen que son coincidencias, no. Y la coincidencia nunca la ha habido. Hay diosidencia, sí que es muy diferente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando la persona tiene el ego de orgullo, es porque no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nunca, aquí encontramos un versículo donde diga que Él se señoreaba con lo que sabía. No, antes a lo contrario, le decía a la gente, vaya y no se lo comuniquen a nadie. ¿Para qué lo hacía? Para que nosotros tampoco andemos vanagloriándonos con la cosa que Él hace, porque aquí nosotros no lo hacemos. Si nosotros oramos por un enfermo y el enfermo es sano, lo sanó fue Él, no fuimos nosotros. Nosotros no nos podemos, pastora, el que se esté vanagloriando de esa manera, que si va en una nube, que se baje de esa nube, lo invito a que se baje de esa nube. Porque la obra la hace Dios. Y yo te voy a invitar al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos a mirar una parábola que nos va a llevar a hacer un énfasis. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo. Uno oraba, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esa era la manera de expresarse de él. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos en todo lo que gano. Esta es la oración del fariseo. Mas el publicano dice, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este que decidió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire que aquí vemos 2 ejemplos, y estos 2 ejemplos nos enseñan un gran... Porque mire que si analizamos a este hombre, dice que el fariseo lo que hacía era orar y decir que darse, como quien dice, esa vanagloria, hablar de él mismo. Yo no soy como aquellos hombres, ladrones, injustos. Como quien dice, yo soy el mejor. Mas aquel hombre que vemos que es el publicano dice que aún ese fariseo también decía que él ayunaba, oraba, diezmaba, todo eso le hablaba el Señor. Mas mire que el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Y en el publicano hablaba, decía de lejos, cómo sería que no quería ni alzar su mirada. Hasta dónde llegaba su corazón, sus sentimientos hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios. Entonces ahí nos damos como un ejemplo en qué lugar estás tú. En el del fariseo, en el del publicano, aquel que no levantaba sus ojos, aquel que no quería mirar al cielo,
aquel que no se golpeaba el pecho diciendo quizás cosas que dijo el fariseo. ¿En qué posición está usted? ¿En la del publicano? Vuelvo y se la repito, en la del fariseo. Pastor. Son temas que son para uno analizarlo. Cuando el fariseo decía que él ofrendaba, que él ayunaba, que él diezmaba, muchas veces nosotros, de la boca de nosotros, sale toda maravilla. Por eso es que se llama egocéntricos. Sí, nosotros sale todas las maravillas, pero nosotros tenemos que dar ese fruto que Dios está requiriendo en nosotros. ¿Y sabe cómo lo damos nosotros? Lo damos sometidos a la palabra de Dios. Por eso el fariseo nunca fue perfecto. Y el publicano, él mismo se condenaba. Así es que debemos ser nosotros como el publicano. Reconocer los errores. Reconocer lo malo que yo estoy haciendo. Hay veces que cuando yo estoy haciendo un pecado, no mirar tan siquiera la historia de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estamos muy lejos de la presencia de Él. Pastora, vea, ese publicano con ese fariseo, el publicano no relata la escritura de que él nunca se vanaglorió. Antes se rebajaba delante. Pero mire, pastor, las palabras que dice aquí tan hermosas. Dice, mire, diciendo, no se propició de mí. Dios se propició de mí. Volví y se la repito. Es que algo que nosotros debiéramos decir, Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. El publicano decía, Dios se propició a mí. Como quien dice, Señor, te necesito en medio de mi necesidad, que tú la conoces, porque donde él no alzaba los ojos, donde él no miraba ni al cielo. Analice cómo, o sea, es que es algo tan espectacular y precioso de ver cuando un hombre se humilla, una mujer, un varón de Dios, una persona que teme a Dios, que reconoce que hay un Dios en el cielo y en la tierra. Pastor, hay veces que nosotros tenemos que pasar por el desierto para poder analizar las cosas de Dios. Nosotros, hay veces que todo nos está llegando en bandeja, todo nos está llegando fácil, y nosotros creemos que así es la vida. Nosotros, analizando la vida del pueblo de Israel en ese tiempo, cuando andaba nuestro Señor Jesucristo, también padeció. También ellos buscaban a Dios y aborrecían a nuestro Señor Jesucristo, que era Dios. Entonces hay veces que nosotros buscamos a Dios y lo aborrecemos porque nosotros nos apropiamos de otras cosas que lo prohíbe la Escritura. Si nosotros estamos adorando, oiga bien, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versos 15, dice que maldito el hombre que hiciera escultura, obra de mano, de fundición, imagen a Jehová, y la pusiera en lugar oculto, y todo el pueblo diga amén. Nosotros hay veces que sí creemos en Dios, pero a nuestra manera, porque nosotros ponemos la mirada en cosas que no debemos de poner la mirada. Nosotros tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos orgullo, entonces es cuando ese orgullo se nos va por sobre de todas las cosas, porque nosotros no conocemos de Dios. Entonces el orgullo puede ser tu salvación o tu perdición. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa Te Belliré. Bendiciones para todos. Te invitamos para que te suscribas a este canal y que compartas, que le des like, que podamos tener la oportunidad de escuchar, de escuchar, de ver tus mensajes y de poder también mirar en qué podemos seguir avanzando y creciendo. Para nosotros ha sido un placer de estar nuevamente con ustedes, que ustedes nos hayan permitido y nos permitan llegar a sus hogares, a sus corazones,
Para nosotros es un privilegio y que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones para todos.